Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Es grato estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, por difundir en redes sociales este programa que sin duda sirve para el crecimiento espiritual y transmite mucha esperanza. Vamos avanzando en temas importantes del libro de Hechos de los Apóstoles y tenemos nuestro invitado especial hoy, el Pastor Villegas. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Rueda, muy amable. Bueno, vamos avanzando en esa iglesia que crece, que el Señor bendice grandemente, y entonces viene el tema de dirigentes. Pastor, ¿cuál es su apreciación general del tema? Como el pastor lo había expresado, el tema de los dirigentes aparece en la Sagrada Biblia desde un inicio. Correcto. Dios es Dios de orden. La Biblia, sí, Dios es un Dios de orden. Solo que aquí en el Nuevo Testamento, pues, se presenta ya algo más estructurado. Y queremos hoy tratar ese tema de los primeros dirigentes. Si entendemos los primeros dirigentes, pues Dios los eligió, ¿no? Que fueron los discípulos. Él escogió, dice la Sagrada Biblia, y tenía una motivación del Espíritu Santo para saber a quiénes iba a elegir. Y la Biblia lo dice, no porque fueran capaces o fueran modelos, sino porque el Señor quería a esos hombres defectuosos llevarlos a una experiencia con Él y que crecieran espiritualmente. Pero específicamente, pastor, en la pregunta que usted hace, tendríamos que ir al libro de los Hechos. Así es. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Allí se menciona la elección de 7 diáconos. ¿Qué motivó esa elección, pastor? ¿Cuál fue la razón por la cual es necesario nombrarlos? Muy bien, pastor. Me llama la atención algo interesante, que es un problema que surge en la iglesia, lo que motiva a que se organicen mejor. A veces uno dice, mire, pero ¿qué desorganización? No, es que los problemas a veces hacen que uno observe que hay necesidad de reorganizarse. Correcto. La iglesia estaba funcionando, la iglesia estaba creciendo, pero dice el libro de los Hechos, vamos a ir a la Sagrada Biblia, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, los hermanos griegos habían aceptado el evangelio y tuvieron una discusión. Se estaba dividiendo la iglesia. Correcto. El enemigo es astuto, ¿no? Y dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, hay un inconformismo porque se están desatendiendo algunas hermanas viudas. Entonces dice que los 12, noten, ya habían 12 que el Señor había elegido, eso es en los apóstoles. Dice que ellos 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es muy importante notar, eran personas que iban a servir a las mesas. Hoy en día, usted le pregunta a alguien, bueno, necesitamos algunas personas que sirvan a las mesas. Y aquí son personas muy especiales, dice, en el sentido pues de la palabra de capacitados, dice, llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 3, de buen testimonio y sabios para servir a las mesas. No, es que no era servir alimentos a las mesas. Era un trato con los seres humanos. Correcto. Había que tener una persona con tacto, con diplomacia, con paciencia, lleno de Dios, porque a veces maltratamos a las personas, aunque estemos en un trabajito que podríamos decir, eso es muy sencillo. Sí. Eso es lo que se necesita una persona, no necesita tanta elocuencia ni tanta sabiduría, pero la Biblia sí lo pide. Porque cada ser humano, al tratar a su hermano, está como si estuviera representando a Dios. Y a veces no entendemos eso. Nuestros primeros dirigentes eran personas que iban a representar a Dios. Y por eso la Sagrada Biblia también lo dice a través de San Pablo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para ser visto de los hombres. Por eso, pastor, en este énfasis de la elección de estos primeros hermanos, se le dio el trato de importancia que tiene un cargo, por más sencillo que sea. La importancia es porque representamos a Dios. Pastor, lo que usted ha dicho no puede ser pasado por alto así tan rápidamente,
Porque a veces suele ocurrir que nosotros pensamos que ciertos cargos en la iglesia Sí. no tienen Así relevancia, es. no tienen importancia, y resulta que servir viene de aquel que dijo no he venido para ser servido, sino para Así servir, es, ¿no? pastor. Representamos al Señor. Pastor, y usted me hizo recordar algo, este punto es clave. Cuando Elías descendió del monte Carmelo y le dijo al rey que una gran lluvia venía, el Espíritu de Profecía destaca el servicio de Elías de conducir el carro. Dice, él fue el muy honrado, interesante. fue el más importante y el rey era un malvado. Pero él hizo eso y dice que eso es una lección para aquellos que piensan que pueden ser sorprendidos sirviendo y que eso los degrada en ningún momento. Aquí hay una relevancia importante, pastor. Y lo importante de esto es, como lo mencionábamos y lo menciona usted, que cuando le servimos a mi hermano, Como yo para debo el Señor. entender lo que le estoy sirviendo al Señor, porque en el cielo Él desciende no para ser servido, se quita ese derecho de ser Dios, de ser el Todopoderoso, y ahora se hace un siervo, menos que un ser humano, porque el siervo no tenía derechos. Por eso esta elección del servicio representa el servicio de Dios. Y por eso se le dio la importancia. Nadie debe decir, no, pero ese carguito que me dan, Sí, sí. porque es para el Señor. Ujú. Y Él es el que recibe la gloria, no nosotros. Y pastor, usted hace que aparezca otro punto, porque a veces hay gente que se molesta de que la vean sirviendo. Así Es es. que esta persona no debe estar en ese cargo. Servir yo pienso que es un gran privilegio. O que diga pastor. uno, no, yo no Sí, estoy para no, eso, yo no, eso no es sí. para mí. Entonces, ¿a quién vas a Sí, representar? sí. ¿Te vas a representar Correcto. a ti o vas a representar al Señor? Valioso, pastor, ese punto. Hablemos del tema de Esteban, un hombre con esa capacidad, con esa preparación, un hombre tan destacado. ¿Qué origina que lo lleven ante el Sanedrín, pastor? ¿Sabe, pastor, que es muy delicado, apreciados amigos y hermanos, que uno se prejuicie? El enemigo es astuto y crea el prejuicio para dividir. Dice la Escritura, notemos lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos. Ajá. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Alguien dijo que al árbol que le tiran piedras es el que da fruto. Sí, correcto. Cuando alguien se destaca por naturaleza, a nosotros los seres humanos, cuando uno se compara con el otro, le molesta. Y esto molestó a muchos miembros de la iglesia, es. porque dice que hubo entonces algunos prejuiciados, dice el versículo 9, se levantaron. Sí. ¿De dónde dice la Escritura? ¿De Ajá. afuera? Ajá. No, dice de la sinagoga. De la sinagoga. Dos, de ahí mismo. dos sinagogas. Correcto. Ahí habla de una del sur y otra del norte. Y ahí están las características de llamada de los libertos y Sí. de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué era lo que no les gustaba de Esteban? Que era un hombre con poder de palabra. Así es. No había argumentos teológicos que contradijeran a Esteban. ¿Cómo podían entonces hacer que cayera? Eso es peligrosísimo. Peligroso. Porque cuando nosotros vemos a nuestro hermano para atacarlo, para hacerlo caer, para que salga de en medio, el espíritu no es del Señor, es de Satanás. Y vemos como un hombre consagrado por Dios, ahora la iglesia, porque son dos sinagogas, Sí, lo sí. atacan. Como no hay argumentos teológicos para debatir teológicamente con él, entonces dice que ahora comenzaron a buscar personas, dice la Escritura, allí dice entonces en el versículo 11, sobornaron. Sí. Mire cómo entra el prejuicio y el prejuicio lleva ahora a la mentira, al soborno y se unen con otros grupos para decir, este no nos conviene, este se está llevando mucha gente. Lo mismo que le pasó a Jesús. Igual. Hay igual. celo cuando alguien está llevándose a muchas personas. Y recuerden, Esteban no se estaba llevando personas a él. Lo que Esteban estaba haciendo era llevar las multitudes al Señor. El Señor, correcto. Cuando Cristo es levantado, a Satanás no le gusta y usa a los mismos miembros. Y por eso es que Esteban es llevado ahora, más adelante lo vemos ante el Sanedrín en el capítulo 7. Y es llevado porque Esteban tiene un concepto claro del ministerio de Jesús cuando vino a la tierra. Así El es. grupo de estas personas eran unas personas que
que estaban dándole importancia a 3 pilares. El templo. Correcto. Las buenas obras, dice la Escritura. Aparentemente, pues sí, es muy bueno las buenas obras. Y la ley. Y la ley. Esto suena mucho como a justificación por obras. Así es. Y Satanás usa a un grupo de personas para atacar a aquel que no es que Esteban estuviera diciendo que eso no se debe hacer, No, pero en ningún Esteban momento le dio importancia a Jesús. Correcto. Porque todas estas cosas, la ley, el templo y las obras, ¿de quién vienen? ¿Del hombre? Todo lo que nosotros hagamos es malo. Solo viene del cielo lo bueno. Y cuando yo estoy con Dios, lo que yo haga al templo, cuando acudo al templo, cuando yo respeto la ley del Señor, cuando hago obras, ¿de quién es la gloria? De Dios. De Él, de Dios. Por eso Esteban enfatizaba que la gloria había que dársela a Jesús, no la gloria al templo, no la gloria a la ley, no la gloria a las buenas obras. Porque el Señor lo dijo en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, todo lo que no exalte a Jesús llega al otro extremo y es la justificación por mis obras. Por eso fue llevado ante el Sanedrín. Pastor, ¿y por qué lo sentencian a muerte? Oiga, me llama mucho la atención, pastor, hasta dónde llega Satanás. Lo mismo que le ocurrió a Jesús. Molestaba a una persona que mostraba a Jesús. Y a muchos les molesta a alguien que se destaque por su santidad, por su humildad, porque es un contraste con un grupo que no le gusta. Y entonces comienzan a criticar, comienzan a señalar. De pronto hasta llega el momento en que dice que es un reformista, sí, que hay que sacarlo, que hay que desfraternizarlo. Sí. Y aquí no lo desfraternizan, lo quitan. Sí. ¿Nota, pastor, que Jesús le ocurrió lo mismo? Así es. ¿Qué ocurrió dice que fue a Nazaret y un sábado salió a predicar Jesús? ¿Y qué hicieron cuando el Señor comenzó a decirles, mire, ustedes no tuvieron la fe suficiente para que se hicieran milagros? Lo sacaron para matarlo. Para matarlo. Y eso es lo que ocurre aquí. La fe de Esteban, la convicción, la teología de Esteban choca con los conceptos de muchos miembros de iglesia. Así es. Y ese es el peligro, pastor. Que cuando uno no debate con la Escritura, entonces se mete al prejuicio y comienza ahora a atacar a la persona y llega hasta donde llegaron, matar. A Jesús lo mataron. ¿Quiénes? Sus propios hermanos. Por eso el Señor dijo que los enemigos estarían adentro. Ahí. Bueno, entonces por eso tenemos que tener mucha paciencia, que cuando yo encuentre otro hermano que disiente conmigo en algunos asuntos teológicos, con la gracia del Espíritu Santo llevemos a un acuerdo. Y no en peleas y ahora hasta herimos a los hermanos. Y bueno, ellos llegaron a la muerte. Ojalá que nosotros no lleguemos en esta época moderna hasta matar a un hermano por eso, ¿no? Así es. Pastor, y ahí se desprende otro punto y viene la pregunta, ¿qué peligros hay en la iglesia y que pueden repetirse cuando hay nueva luz? Si nosotros vemos aquí, pastor, lo que continúa. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando el libro de Hechos, vemos en el capítulo 7, él comienza a presentarse al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Fíjese qué era el Sanedrín. 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 hermanos ilustres, de los más conocedores de las Escrituras, de las personas más destacadas, y ahora atacan a un hermano, a uno solito, que les hace como que es la piedra en el zapato de ellos. Y entonces comienza Esteban no a debatir. Esteban comienza, si ustedes lo notan, a contar una historia. Sí, toda la historia. Y comienza a contar desde Abraham. Ustedes lo notan ahí en el capítulo 7, el versículo 2. Y habla todo como Dios lo llama a Abraham. Después viene la historia del pueblo de Israel, cómo llegan a Egipto. Después pasan de allí, salen de Egipto. Y comienza a narrar toda una historia para llegar a una conclusión. Y es lo que dice el profeta Isaías. Vamos a mirarlo, a leerlo en el capítulo 7 del libro de Hechos. Y notemos que cuando él usa a Isaías como profeta, les dice a ellos algo que les dolió mucho. Y que a muchos les dolió en el tiempo de Jesús, hasta le pegaron en la cara a Jesús. Vamos a leer del versículo 51. 51. Hechos
7:51. Ahí les dolió mucho. Dice, duros de cerviz. Eso les dolió. Que un hombre delante de 71, él solito viniera a decirles duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, ciegos. Sí, sí. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahí comienza él a decir, mire, ustedes me han traído aquí, no porque yo esté en contra de la palabra. Es cierto, haciendo un paréntesis aquí, pastor, es cierto. Sí. Él dijo que Dios no habita en templos y eso les dolió también. Pero lo que él quería decir es que no es el templo lo importante. No, correcto. Yo puedo ir al templo. ¿Y a qué voy al templo? ¿A un programa? ¿A una reunión más? Si yo no voy al templo con el propósito de encontrar en el templo, el centro del templo es Cristo. Si yo guardo la ley solamente por el hecho de guardarla y no entiendo que la ley representa el carácter de Dios, no estoy guardando nada. Y lo mismo, si mis buenas obras son para mí mismo, que eso era lo que ellos defendían, ¿a quién le estoy dando crédito? A mí. Y por lo tanto mis obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Por eso aquí él dice en el versículo 52 que ellos atacaron a los profetas. Y él se está presentando como si fuera un profeta. Eso les duele. Y dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. O sea que Esteban está mostrando lo que ocurrió años antes. Cómo Jesús fue atacado por ellos mismos. Y dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, lo está acusando, lo está diciendo, ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardáis. Y están defendiendo la ley. Y están diciendo que él está ahí porque viola la ley. Oyendo esto, claro, se taparon, dice, se enfurecieron y crujían los dientes y arremetieron contra él. Pero noten el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué motivación! Visión preciosa. Los otros le rechinan los dientes. Y aquí Esteban, dirigido por el Espíritu Santo, ve al Señor. Esas son el contraste que se ve entre una reunión como junta, irada, atacando a un hermano, y ya con la mente de matarlo, y el hermano mirando al Señor como un sumo sacerdote. ¡Qué contraste! Por eso aquí vemos una imagen que hay otro ahí metido en el escenario, es Satanás. Satanás motivando a la misma iglesia a destruir a uno de sus hermanos. Por eso el peligro, pastor, que usted menciona ahora, ¿qué peligro? ¿Qué peligro es que cuando yo no estoy dirigido por el Espíritu Santo, mis labios se abren para maldecir, mis labios se abren para criticar, mis labios se abren para murmurar y aún para destruir vidas? Eso es lo que ocurrió. Como a 71 personas no hubo nadie que se levantara y dijera, hermano, pero esperen, Así hermanos, no es, claro. Miremos al hermano, escuchémoslo con la palabra. No, o sea que eso se masifica el mal. En el mismo momento de Jesús. Crucifícanle, ¿cuántos? Todos. ¿Dónde estaban los que recibieron los milagros? O sea que Satanás acalla. Ese es el peligro, que nos vuelva sordos y mudos cuando deberíamos de decir las cosas. Insensibles. Ese es el peligro. Que no, yo no me meto en eso. No, allá cada uno. No, nosotros somos responsables de nuestra relación como hermanos, que esté en paz. Y si yo veo que alguien está cometiendo un error dividiendo la iglesia, tengo que hablar con amor. Y eso es lo que ocurrió. Todos se fueron contra Esteban y lo lapidan. Porque dice más adelante, dice echándole fuera, versículo 58, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Así que vemos allá a Saulo también participando de esto. Así que, pastor y hermanos, un grave peligro es cerrar nuestros ojos a no ver nuestras realidades. La iglesia de la Odisea, según lo dice Apocalipsis 3, miserable, pobre, ciega y desnuda. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos, que nos abra los oídos, para uno entender cuando conversa con alguien que disiente de mí, hacerlo con cordura,
con diplomacia, con amor, y no en un ataque. No tomar la palabra de Dios para darle en la cabeza al otro y decir, es que usted no entiende y usted se nos va. Y no es así. El Espíritu del Señor es otro. Y por eso este ejemplo, cómo Dios escoge dirigentes sabios, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, y eso no lo ve la iglesia. ¿Puede ocurrirnos hoy? Sí. Corremos el mismo riesgo. El mismo riesgo, pastor. Cuando usted menciona la Odisea, el problema del pueblo de Israel es el mismo de la Odisea, ¿no? De querer ser rico, de saberlo, de no oír las voces. Pastor, me llama la atención dos detalles aquí al cierre de este tema. Uno es que mientras Esteban está de pie defendiendo al Señor, su verdad mejor, en el santuario celestial está Jesús intercediendo por él, ¿no? Pastor, qué paciencia tiene el Señor con nosotros y con la iglesia, que somos nosotros, ¿no? Que a pesar de nuestras flaquezas, nuestros errores, Dios todavía nos espera. Por eso es muy importante entender que antes de que Jesús venga, está el Espíritu Santo intercediendo también por nosotros aquí en la tierra. Amén. Que podamos entender que el Señor está en el cielo, que va a salir del santuario celestial, que va a llegar a la tierra y quiere encontrar un pueblo unido. Un pueblo unido. La pregunta sería, ¿soy parte de esa unidad? ¿Estoy motivando a la iglesia a una unidad? A veces nos pegamos, pastor, de detalles, y hermanos, de detalles que nada tienen que ver con la salvación. Que si esto, que si aquello, y hacemos de eso una división. Imagínense el problema como comenzó, no porque no nos atienden. La pregunta sería, ¿qué estoy yo haciendo para la solución del problema? Y no siendo un problema. Así es. Esa debería ser la motivación. El Señor va a salir del santuario celestial. ¿Y qué va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Unidos, llevando a la gente al encuentro con Cristo? ¿O divididos, cada uno buscando su propia gloria? Vemos, gracias al Señor, que vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el versículo 4, que Dios usó ese problema de haber destruido a uno de sus siervos, el Sanedrín, para que ahora la iglesia saliera y se sacudiera, como decía Hechos 1:8, salgan. A veces los problemas, hermanos, nos ayudan a tomar otras decisiones. Y Dios usa ese problema para que la iglesia saliera y comenzara a multiplicarse el evangelio por otras partes. Pastor, y ese punto no puede pasar, aunque ya el tiempo se nos ha ido. Nada se puede hacer en contra del evangelio, sino a favor del evangelio. Eso sirvió para propagar el evangelio. Así es. Gracias al Señor por eso, porque como dice, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan. Y Dios usó eso y se extendió el evangelio por tantos lugares donde antes no había llegado. Alabado sea el Señor. Pastor, ¿algún puntico en estos 15 segundos para subrayar? Bueno, hermanos, y me incluyo como iglesia, el tiempo se acaba. Miremos a Jesús para exaltar a Jesús. No hay otra manera de hacerlo. Alabado sea el Señor. Ese es el gran propósito para gloria de Dios. Gracias, Pastor Villegas. Dios le bendiga, Pastor, igualmente. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.